Hola clase, como todos los santos nos ha regalado un día de puente, pero a la vez nos ha robado un día de clase, la misma clase que voy a hacer mañana día 3 para los presenciales, para el grupo presencial, en la que hablaremos, ya sabéis, de lengua, la voy a hacer también de esta manera en vídeo para el grupo no presencial y así seguimos yendo al mismo ritmo, que al final es un poco también lo que me interesa, que tengamos todos el mismo número de clases y nos enteremos todos un poco de las mismas cosas. Entonces, el tema 2, que es el tema que empezamos hoy, habla de las palabras. Las palabras, cómo se forman las palabras, qué son las palabras, cómo adaptamos palabras a nuestro diccionario, cómo entran, ese tipo de cosas. Entonces, la primera clase va a ir sobre todo pues, de léxico y hablaremos también de préstamos lingüísticos. Lo primero que tenemos que saber es lo que es el léxico. El léxico de un idioma lo constituye su vocabulario, es decir, las palabras y expresiones que conforman un idioma. Lo que llamaríamos los sustantivos, los adjetivos, ese tipo de palabras. Es un componente fundamental de una lengua. Una lengua ya sabéis que se compone de significado, semántica y sintaxis, cómo se organiza ese significado. Entonces, como sabéis, el léxico son las palabras. Llamamos unidades léxicas a aquellas que suponen una unión de sonido significante y significado y que pueden aislarse dentro de una cadena hablada. Las unidades léxicas es lo que habitualmente conocemos como palabras, ¿vale? Después de todo este lío que os he montado, son las palabras. Aunque hay veces que hay uniones de palabras que tienen un significado indisoluble de esa unión de palabras. Cuando hablamos de esto, hablamos de locuciones, que las locuciones pueden ser nominales, adverbiales, verbales, pero las locuciones son cadenas de palabras, expresiones que están fosilizadas en la lengua, es decir, que no cambian y que solo adquieren un significado cuando están juntas. Esto, así en frío, igual no lo entendéis muy bien, pero si yo os digo, por ejemplo, algún ejemplo, como puede ser ojo de buey, un ojo de buey es una ventana, la ventana está de los barcos. Ojo es una cosa, buey es otra, pero cuando decimos ojo de buey, una locución, una cadena de palabras que va siempre en el mismo orden y van siempre unidas, nos encontramos ante un tercer significado que es la ventana de los barcos, estas ventanas redondas. También se puede aplicar a ojo una cosa, buey otra cosa, ojo de buey, junto, una ventana. Brazo de gitano. Un brazo, ya sabéis lo que es, un gitano también, y un brazo de gitano es esta especie de postre, que también puede ser frío, puede ser de patata por ejemplo, pero no es un plato, ¿no? También el más allá. Cuando decimos el más allá, todo junto, nos referimos un poco a eso que hay después de la vida, pero siempre tiene que ir junto, no podemos decir el más aquí, ni el más este, ni el más lo otro, es el más allá, todo junto. Como veis, expresiones que van juntas. El léxico, pues, formado por las unidades léxicas, se compone de palabras sueltas y locuciones, que son esas cadenas de palabras que van juntas. Las locuciones nominales sustituyen a un sustantivo, a una cosa, a una realidad tangible, pero también pueden sustituir, por ejemplo, a un adjetivo. Y estaríamos entonces hablando de locuciones adjetivales. Cuando hablamos de alguien que está como una cabra, podemos decir de alguien que está pues loco, ¿no? O que es un excéntrico, como veis es un adjetivo. Nos encontramos pues ante una locución adjetival, una cadena de palabras que sustituye a un adjetivo. También, por ejemplo, una verdad como un templo. Siempre decimos, o hay veces que lo decimos, ¿no? Una verdad como un templo. No decimos es una verdad como una casa, ni es una verdad como un puente. La expresión que está fosilizada, es decir, inmutable, que no cambia en la lengua, es como un templo, que sustituye a indiscutible, que es un adjetivo. Y también tenemos locuciones verbales. Locuciones verbales son aquellas expresiones que sustituyen a verbos. Te voy a echar de menos. Echar de menos, que siempre lo decimos así, es una expresión que sustituye al verbo añorar, por ejemplo. O caer en la cuenta. Caer en la cuenta es cuando nos acordamos de algo, ¿no? Es esa expresión que va siempre junta. La ciencia que estudia el léxico y los significados de las palabras, ¿no? Se llama lexicografía. Las personas que estén conmigo en clase verán este vídeo mañana. Las personas que estén viendo el vídeo en casa, os recomiendo encarecidamente que antes de enfrentarnos al resto de mi vídeo, veáis este vídeo, que os lo dejaré por aquí, no sé dónde lo pondrá YouTube, pero bueno, por algún lado, en el que hablamos de unas palabras concretas que se llaman extranjerismos, préstamos lingüísticos y calcos semánticos. Veis el vídeo y entonces paso a explicar.
Tenemos varios procesos de adquisición y de formación de palabras en todas las lenguas, pero en la lengua que nos atañe, que es el castellano, pues también. Entonces, en un primer lugar tenemos las palabras patrimoniales y también bien asociadas las palabras cultas, los cultismos. ¿Qué son cada una de estas? Ahora os cuento. Las palabras patrimoniales son aquellas palabras que han evolucionado desde el latín hasta pasar a ser palabras del castellano, pasando por diversas formas. Es decir, son aquellas palabras que nos dejaron los romanos y que han ido sufriendo unas variaciones hasta llegar a ser palabras que tenemos en nuestro diccionario y que usamos en el día a día, como por ejemplo oro. La palabra oro viene del latín aurum. La palabra ojo viene del latín oculum. Y la palabra, por ejemplo, encía viene de gingivia, que es como se decía en latín, encía. Liebre es otro de estos ejemplos que viene del latín leporem. Los cultismos son unas palabras que se han introducido después en nuestro diccionario y que vienen directamente de la forma latina, es decir, no han pasado como veis, esta transformación de aurum a oro, sino que son más parecidas a la forma latina, porque vienen directamente del latín, no han pasado por ninguna transformación. Por ejemplo, aurum, oro, palabra patrimonial, oro. Pero cultismo, áureo, que es un adjetivo que tiene que ver con todo lo relativo al oro. No se dice, cuando algo es dorado, no se dice que es orado, se dice que es áureo. Vamos al oculista, no vamos al ojolista, ¿no? Porque viene directamente esa palabra del latín, es una variación directa del latín. Gingival es lo relativo a las encías. Por ejemplo, cuando tenemos una inflamación en las encías, tenemos una gingivitis, no tenemos una encivitis. ¿Veis cómo no derivan de la palabra en castellano, sino que derivan de la palabra en latín? Porque son cultismos. Y lo relativo a las liebres no es liebrerino, es leporino, porque viene de la palabra anterior que es leporem. ¿Veis la diferencia? Hay otros procesos de adquisición y formación de palabras para nuestro diccionario, para todos los idiomas, pero en este caso, insisto, en castellano, que son los extranjerismos, los préstamos lingüísticos y los calcos semánticos. Tienen todos semejanzas, pero vamos a ver qué diferencia a cada uno de estos grupos. Veréis, los extranjerismos son palabras de otros idiomas que hemos adaptado tal cual en nuestra lengua. Por ejemplo, chip. Chip no es una palabra española, es una palabra inglesa. Los ingleses que fueron, o los estadounidenses, me da lo mismo, gente que hablaba inglés, que fueron los primeros que desarrollaron ese objeto, esa cosa que se llamaba chip, nosotros no le hemos cambiado el nombre, hemos cogido el que ya estaba. Igual que, por ejemplo, sushi. Sushi es una palabra japonesa que cuando comienza a llegar a España, ese alimento, esa manera de preparar los alimentos, no lo llamamos de otra manera, sino que cogemos la palabra japonesa directa. Tenemos varios ejemplos. Tenemos del inglés, todos los que os vienen aquí, camping, por ejemplo, o test. Son palabras que utilizamos como si fueran españolas, pero en realidad vienen directamente de otro idioma. En francés, chef. Chef no es una palabra española, es una palabra cogida directamente del francés. O, por ejemplo, paparazzi. Paparazzi no es una palabra española, es una palabra que viene directamente del italiano. No lo hemos cogido y hemos dicho, esas personas que hacen fotos para luego venderlas a los periódicos, los vamos a llamar fotógrafos de famosos. No, los llamamos paparazzi, que es la palabra, que viene justo del italiano. Extranjerismos. La segunda son los préstamos lingüísticos. Es cuando cogemos esas palabras de otros idiomas y las adaptamos al castellano. El castellano, como bien sabréis, porque sois todos, tiene que tener siempre delante de una consonante, al principio de palabra, tiene que tener una vocal, si no, no lo podemos pronunciar. Tampoco tenemos consonantes dobladas, como por ejemplo en pizza, que hay 2 zetas. Entonces lo que hacemos es coger las palabras en el idioma original, como scanner, que ya sabéis que en inglés se escribe S-C-A-N-E-R, lo que hacemos es españolizarla. Pues le ponemos delante una E y decimos escáner. Disquete. Lo pronunciamos y lo escribimos tal cual lo haríamos en castellano. Disquete. ¿No? Por ejemplo, boulevard, que en francés no se escribe boulevard, se escribe boulevard, terminado en D y con una OU en medio. Luego españolizamos, hacemos un préstamo lingüístico. Boulevard son palabras de otros idiomas que hemos adaptado a nuestra lengua. Se diferencian de los extranjerismos porque los extranjerismos vienen en crudo. Tal cual se hacen en otro idioma, los hemos adaptado al español.
y estas palabras están modificadas para adaptarlas a cómo pronunciamos en nuestra lengua. Y los calcos semánticos es un tipo de extranjerismo que consiste en una traducción literal de una expresión que se usa en otro idioma. Hay de varios tipos. Tenemos un tipo de calco semántico que consiste en traducir las palabras tal cual, es decir, weekend lo hemos traducido como fin de semana. Ya está, weekend, semana, final, fin de semana. Esa es una manera. Y otra tiene que ver con algo que quizás os hayan explicado en francés y en inglés, que son los falsos amigos, que son esas palabras que hemos adaptado a nuestro idioma, que ya estaban en nuestro idioma, pero como en otras lenguas tenía otro significado, aquí también se lo hemos cambiado. Por ejemplo, ratón. Ratón en un principio, en castellano, es un mamífero pequeñito, un roedor pequeñito. Cuando en inglés cuando la tecnología avanza, digamos, ¿no? Y en Estados Unidos, en Inglaterra, se comienza a utilizar el ratón del ordenador, se inventa un ratón y ellos empiezan a llamarlo mouse, nosotros cogemos esa misma palabra que ya existía en nuestro idioma, que significaba mamífero pequeño, y ahora también significa ese periférico, ¿no? Que nos ayuda a trabajar con un ordenador. Otro calco semántico muy curioso es romance. Romance, que siempre en español, en castellano, había sido un tipo de composición literaria propia de la Edad Media. Como en inglés, romance es una especie como de amorío, de historia de amor, ahora a las películas, por ejemplo, o a los libros, o en la vida real, cuando hablamos de una relación amorosa, la llamamos también romance, cuando es algo que en un principio significaba otra cosa. También podemos distinguir, dentro de esos extranjerismos, calcos y préstamos, la procedencia de cada uno de ellos. Es decir, las lenguas prerromanas, las lenguas de sustrato que había en la península, por ejemplo, nos han legado palabras. Los germanismos son palabras que vienen directamente del alemán, es decir, Germania, que es como llamaban los romanos a la actual más o menos Alemania, nos lega germanismos. Arabismos de los árabes. Galicismos, ojo con esto, no vienen de Galicia, son préstamos del francés, porque la Galia es como llamaban los franceses a lo que más o menos ahora es Francia. Helenismos son palabras prestadas del griego, porque Grecia en griego se dice Hélade, por eso los helenismos son de Grecia. Los americanismos, cuidado también, porque no son de América, Estados Unidos, son de América continente, es decir, de todas aquellas tribus y civilizaciones que habitaban en todo el continente antes de que esas personas hablaran español e inglés. Son indigenismos, ¿vale? Pues vienen del maya, del azteca, pero no vienen de Estados Unidos, porque las palabras que vienen del inglés se llaman anglicismos. Os pongo aquí algunos ejemplos. Voces, cuando digo voces me refiero a palabras. Voces prerromanas son, por ejemplo, barro, balsa, salmón, están siempre ligadas a la naturaleza, al medio ambiente, podemos decir, ¿no? Animales. Bueno. Los germanismos son sobre todo palabras que nos remiten a la guerra, como galardón o yelmo. Yelmo es el casco que llevan los soldados. Guerra también es una palabra germana. Arabismos, ya sabéis que los árabes estuvieron en la península ibérica durante 700 años. Nos quedan palabras, casi todas las que empiezan por al, por ejemplo, alcachofa, alcantarilla, albañil, alquimia. Todas estas, y muchas más, vienen del árabe. Galicismos, pues palabras como hereje, pincel, bayoneta, inventos que han ido haciendo también los franceses y que luego hemos ido adaptando. Helenismos, sobre todo términos ligados a las artes, a la filosofía y a la política. La propia palabra política viene directamente del griego clásico. Americanismos, recordad, palabras del continente americano. Tabaco, maíz, tomate, todas aquellas cosas, ¿no?, que en Europa desconocíamos hasta el siglo XV y que cuando importamos ciertos productos, descubrimos ciertos productos, también importamos la palabra que los denomina. Italianismos, vienen del italiano. Arsenal, bisoño, que fue el otro día palabra del día, por cierto. Bisoño es una persona poco experta en algo. Fragata, novela. Y anglicismos, que es, con diferencia, lo más abundante. Fútbol, baloncesto, córner, marketing, hay un montón de términos que hoy en día utilizamos y tienen que ver. También dentro del diccionario hay nuevas incorporaciones y palabras que caen en desuso. Las nuevas incorporaciones, es decir, esas palabras que van
surgiendo a la vez que se van inventando nuevos conceptos o nuevas tecnologías, por ejemplo, son los neologismos. Neo, nuevo. Como escanear. Hasta que no existe un escáner, difícilmente va a existir el verbo que denomine la acción de utilizar ese escáner. Escanear. Selfie. Selfie es una palabra directamente del inglés. Webgrafía, que es lo mismo que una bibliografía, pero con páginas web. Hasta que no hay internet, no hay páginas web. Antivirus, denominando también a ese software que nos instalamos para evitar que nos pirateen las cuentas, ¿no? Antivirus. Todos son neologismos. Normalmente están ligados a las nuevas tecnologías, pero hay otras palabras que van introduciéndose en el diccionario, hablaremos de esto. Y arcaísmos es justo lo contrario, son palabras que caen en desuso, ya no se utilizan porque surgen nuevas o porque esas acciones no se hacen ya o por diversas cuestiones. Por ejemplo, azanoria es como se decía en castellano antiguo zanahoria. Ya no se dice azanoria, esa palabra, ese término está en desuso. Aquesto, que significa esto, pues ya no decimos aquesto, lo dirían en el siglo XV, pero ahora decimos siempre esto. Cobertor, que es una especie de manta, decimos manta, que es más fácil. Fierro, cuando se va modificando la lengua cambiamos las Fs por las Hs. Fierro es hierro. Y oraje es el tiempo, digamos, qué tiempo hace hoy, qué oraje hace hoy, ya no se utiliza tiempo meteorológico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Es un poco largo, pero ya os digo que sustituye a toda una clase. Si tenéis dudas, como siempre, podemos comentarlo tanto en el aula como por mail, como donde queráis.